Buenas tardes, queridos hermanos y amigos presentes y los que nos están mirando por las redes. Bienvenidos esta tarde a adorar al Señor. Qué lindo el día del Señor, poder abrir su palabra, meditar en la palabra del Señor. Y gracias a Dios que hoy aquí podemos hacerlo. Tenemos a nuestro hermano Pedro, bienvenido a Durazno, y por lo tanto ya le estamos dando el lugar para que todo el tiempo de él, todo el tiempo sea de él. Así que bienvenido, Pedro. Dios te use la palabra. Gracias. Bien. Buenas tardes, hermanos. Bueno. A veces, no sé ustedes, pero a veces el domingo es un día muy agitado, movido. Pero hoy fue un día muy hermoso porque hoy ya hace unos domingos que empezamos las reuniones presenciales en nuestra iglesia y hoy se anexaron un grupito más. Y bueno, nos tuvimos que dividir en varios lugares para que todos pudieran entrar, pero es lindo poder estar juntos. Así que comenzamos desde bien tempranito y estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad que nos ha dado y por traernos a bien. Y ahora que estar juntos y poder compartir juntos este tiempo con la palabra de Dios. Estaba orando, pidiendo la guía del Señor en este tiempo para ver qué pasaje poder compartirles. Y hermanos, una de las cosas que cada día tenemos que aprender es ser animados en Cristo. Amén. Y a veces las personas piensan que cuando salga o termine este tiempo van a tener ánimo. Bueno, cuando esto pase, ahí las cosas van a cambiar. No. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos y tenemos los recursos para ser animados en Cristo cada día. Y entonces, ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Caídos, pero no derrotados. Y que aprendamos a ser animados en Dios. Ver los recursos que Él nos deja en su palabra para poder enfrentar este tiempo y las diferentes luchas que vienen a nuestra vida, ¿no? Cómo ser animados en Dios cada día. Y para eso les invito a ir a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1. Les quiero dejar los saludos de mi esposa. Como le compartí a María Inés, la dejé de casera allí en el campamento. Está bien. Estamos expectantes de que su médico le deje dar un pasito y salir afuera. Todavía no la ha dejado, la tiene muy controlada y me pregunta, ¿no la está dejando? No, ya se porta bien. Así, pero ella les manda cariños y saludos. Y ni bien tenga el permiso, es su deseo también acompañarme y estar aquí con ustedes. Iba a traer a Maxi. Quiero cuando le conozcan, aquellos jóvenes que lo conocen del campamento, capaz que no lo reconocen. Estamos impresionados de cómo está creciendo. Tiene 14 años, pero si ustedes lo ven, creo que en físico nos sobrepasa. Acá no hay ninguno más chico, más grande que él. Pero bueno, gracias a Dios están bien ambos y les mandan cariños. Hermanos, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1, y luego vamos a orar. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Este va a ser nuestra porción. Y ciertamente la vida del apóstol Pablo tiene mucho para enseñarnos. Y de las cosas que no solamente él vivió, sino de lo que él escribió, en este caso, a la iglesia de los Corintios. Amén. Y vamos a meditar en estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hasta aquí. Vamos a orar. Amado Dios, cuán agradecidos estamos por poder estar en tu casa y tener tu palabra. Amén. Anhelamos, Señor, que tú obres en nuestro corazón. Amén. Tú obres en nuestra vida conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre amado, enséñanos tu palabra y danos un buen tiempo juntos en esta tarde. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les invito a ir al capítulo 4, versículos 8 y 9. De aquí es donde estamos, si bien vamos a meditar en estos primeros 11 versículos, esta serie de temas, podemos tomar el título de aquí, del capítulo 4, versículo 8 y 9, que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y de ahí es donde vamos a ponerle el título al mensaje: caídos, pero no derrotados. Amén. No derrotados. Amén. Hermanos, tenemos que aprender a ser animados en Cristo al enfrentar las diferentes situaciones que vienen a nuestra vida. No importa cualquiera que sea. Ellas siempre tienden a desanimarnos, a desalentarnos a nosotros. Pero tenemos que entender que como hijos de Dios, tenemos los recursos necesarios para ser animados en Cristo. Tiempos distintos para todos, pero para todos nosotros Dios nos ha dejado su palabra para alentarnos, para desafiarnos. Un autor escribió lo siguiente: los que libran batallas y llevan cargas son los mejores candidatos para recibir bendiciones. Eso es lo que Pablo les dijo a los descorazonados corintios. Ellos se encontraban a menudo atribulados y perplejos, igual que muchos cristianos hoy. Pero Dios no los había abandonado, ni nos va a abandonar a nosotros, porque Dios consuela a sus hijos que sufren, como solo el Dios de toda consolación puede consolar. Amén. Y esta es la cita de este autor. ¿Y qué verdad encierra lo que esta persona escribió? Entonces queremos ver cómo Dios puede convertir esas pruebas en triunfo, ese sufrimiento en servicio. Y queremos aprender a ser animados en Cristo. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando que ocurra para tener ánimo en tu vida en medio de lo que tú vives o enfrentas.
O tal vez confías o esperas que hayan cambios en tu entorno o en la sociedad para recobrar ese ánimo. Hermanos, no es así para nosotros. Caídos, pero no derrotados. Había un predicador llamado John Howard. A él se le llamaba el más grande predicador en el mundo de habla inglesa en su tiempo. Y este hombre predicó en numerosas congregaciones. Y en muchos lugares era invitado a predicar. Pero este hombre dijo, ¿a ustedes les parece que no tengo mis altibajos? Y que disfruto de una constante progreso espiritual con gozo y ecuanimidad ininterrumpida. De ninguna manera. Con frecuencia estoy desalentado por completo y todo parece ser lo más sombrío. También Spurgeon en uno de sus mensajes dijo esto: padezco de una depresión del espíritu tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tanta desdicha como yo. Entonces, el desaliento no respeta a persona alguna. Está allí, a la puerta. Y no se trata de porque sea una persona de un calibre muy, como podríamos humanamente decir, espiritual, es libre del desánimo y del desaliento en la vida. No, el desaliento parece atacar a todos, y incluso a aquellos que tal vez tengan éxito, porque cuanto más alto están, la caída duele más. Ahora, no nos debe sorprender entonces cuando leemos lo que Pablo dice en el pasaje que nosotros estamos leyendo. Aquí dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido, versículo 8. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y miren lo que dice, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Incluso Pablo llegó al punto de perder la esperanza de conservar la vida. A pesar de ser el gran apóstol Pablo, era alguien como tú y yo. Enfrentaba también el desaliento, enfrentaba también el desánimo. Pero él nos pudo decir en el capítulo 4, versículo 8 y 9, caído, pero no derrotado. Amén. Ahora, Pablo podía haber escapado de esas cargas si no fuera por el llamado que él recibió de parte de Dios. Lo vemos en el versículo 1. Él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios le había llamado a la obra. Había sido llamado por Dios y él estaba abocado en el ministerio. Él había fundado la iglesia de Corinto. Había ministrado allí por año y medio, eso lo pueden ver en Hechos capítulo 18. Sí. Pero cuando surgieron serios problemas en la iglesia después de su partida, encontramos que él envía a Timoteo allí para que los atienda. Y allí les escribe la primera carta a los corintios que nosotros conocemos. Pero las cosas en Corinto habían empeorado. Y Pablo tuvo que hacer una visita dolorosa. Y eso lo podemos leer en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Sin embargo, no hubo una solución. Entonces escribió una carta dura, fuerte, la envía por Tito. Eso lo habla en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de Segunda de Corintios. Ahora, después de mucha aflicción, Pablo nuevamente vio a Tito y recibe un informe de que el problema había sido resuelto. Y fue en ese entonces cuando él escribió Segunda de Corintios. ¿Para qué la escribió? Primero, para animar a la iglesia a que perdonara y restaurara al hermano que había causado los problemas. Fue uno de los grandes problemas que él trata. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Así que animar a esta iglesia a que diera un paso adelante y continuara adelante. En segundo lugar, quería explicarles el cambio de sus planes. Cambio de planes que le trajo mucha crítica de parte de las personas. Y eso lo hace en el capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Y por último, quería animar a la iglesia a participar de la ofrenda de ayuda especial
para los santos allí en Judea. Tenía estos propósitos. Ahora, una de las palabras claves que vemos, y especialmente en estos versículos que leímos, del 1 al 11, es la palabra consuelo, estímulo o ánimo. Aparece de muchas maneras. Y esta palabra en el original se traduce uno que es llamado para ayudar. Y aparece en estos versículos muchas veces y también a lo largo de toda esta carta aparece esta palabra. Ahora, a pesar de todas las pruebas que Pablo atravesaba, él podía, por la gracia de Dios, escribir una carta saturada de ánimo. En medio de todas las dificultades y problemas que él trata y enfrenta aquí, es una carta saturada en ánimo, en consuelo, en aliento. Y esto sin lugar a dudas por la gracia de Dios. Entonces, veamos la vida de Pablo. Porque ¿cuál era el secreto de la victoria de Pablo al enfrentar todas estas cosas que él vivía como siervo de Dios? ¿Cuál era el secreto? Hermanos, el secreto era Dios. Amén. Era Dios. No era el calibre espiritual de él. Entonces veamos su vida para que tengamos tres recordatorios en nuestra vida para ser animados en Dios. Tres recordatorios que quiero compartir con ustedes en esta tarde, que nos van a ayudar a enfrentar las situaciones que vienen a nuestra vida o las que estemos viviendo. El primer recordatorio está en el versículo 3. Recuerda lo que Dios es para ti. Es importante que tú recuerdes quién es Dios. Es importante. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Amén. Claro que Pablo no podía alegrarse respecto a sus circunstancias. No estamos queriendo decir eso, hermanos. No estamos queriendo decirte que tú te alegres en la dificultad que estás enfrentando. No te estamos diciendo que tú tienes que alegrarte en esas circunstancias. Pero sí puedes alegrarte en Dios que controla las circunstancias. Amén. Y en Él hallar ese ánimo que necesitas. Entonces Pablo comienza esta carta con una doxología, o sea, una expresión de alabanza, de adoración, y recuerda lo que es Dios para él. ¿Y qué dice? Bendito sea el Dios. Amén. Y Pablo comienza recordando lo que Dios es para él. Recuerda lo que Dios es para ti. Primero, él le alaba porque Él es Dios. Esta expresión, bendito sea Dios, no solo la encontramos aquí. La encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Allí Pablo expresa esa, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque recuerda todo lo que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y le bendice por la redención. Y le bendice por todas las riquezas en Cristo. Y le recuerda quién es Dios para él. Pero también Pedro, en primera de Pedro 1:3. Sí, también. Pedro también le alaba a Dios por las bendiciones futuras, porque en Él tenemos una esperanza viva. Amén. Entonces dice, bendito sea Dios. Aquí en 2 de Corintios, Pablo alaba a Dios por las bendiciones presentes, por lo que Dios está realizando actualmente. Entonces le alaba porque Él es Dios. Segundo, le alaba porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa esto? Es debido a Jesucristo, es debido a Cristo que podemos llamar a Dios Padre. Amén. Es debido a Él. E incluso acercarnos a Él como sus hijos. Dios nos ve en su Hijo y nos ama, así como ama el Hijo. Y pueden meditar en Juan capítulo 17 para comprender esto. Sí. Pero Dios nos ve en su Hijo y nos ama. Somos amados de Dios y debido a que somos aceptos en el amado. Amén.
Entonces Pablo, al recordar quién es Dios para él, dice bendito y le alaba porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre hizo por Jesús, por el Hijo, cuando estaba ministrando en la tierra, puede hacer por nosotros hoy. Amén. Entonces, somos amados por el Padre porque su Hijo es su amado y nosotros somos ciudadanos del reino de su amado Hijo. Amén. Nos enseña la palabra. Somos preciosos para el Padre. Le alaba porque Él es Dios. Le alaba porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, le alaba porque es el Padre de misericordia. De misericordia. ¿Saben? Para los judíos esta expresión Padre es muy significativa. Porque marca el origen de, el significado de esta palabra. El origen de. ¿Saben? Satanás es el padre de mentira porque la mentira se originó en él. Cuando hablamos en Génesis 4:21 de Jubal, él es el padre de los instrumentos de música. ¿Por qué? Allí el arpa y la flauta se originaron en él. Pero cuando Pablo estaba expresando que Dios es el Padre de misericordia, es porque toda misericordia se originó en él. Amén. Y puede alcanzarse solo en él. Dios en su gracia, esto seguramente lo han escuchado, Dios en su gracia no nos da lo que merecemos. Y Él en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, grande su fidelidad. Las misericordias de Dios, según Nehemías, son muchas. Según el Salmo 25:6 son tiernas. Y según Números 14:19 son grandes. Entonces la Biblia frecuentemente habla de la multitud de la misericordia de Dios. Y Pablo le alaba porque Él es el Padre de misericordia. Amén. Pero no se queda allí, porque si seguimos leyendo el versículo también le alaba porque es el Dios de toda consolación. Amén. Esta palabra consuelo o consolación y sus derivados aparece, por lo menos conté 10 veces en estos 11 versículos. Dependiendo a veces la traducción puede estar una más, una menos, pero parece mucho en estos 11 versículos. La encontramos. No debemos pensar en consuelos en términos de lástima. Por favor, la lástima nos debilita en vez de fortalecernos. Dios no nos da una palmadita en la cabeza o un caramelo para desviar la atención del problema que nosotros tenemos. Porque Él pone fortaleza en nuestro corazón. Él pone fortaleza para que podamos enfrentar la prueba y triunfar. Esa es la palabra confortar, significa con fuerza. Y la palabra en el original aquí quiere decir venir al lado de alguien para ayudar. Bueno, es el término que se usa para el Espíritu Santo, el Consolador. Ahora, Dios puede animarnos por su palabra a través del Espíritu Santo. Pero algunas veces otros creyentes también pueden darnos el estímulo. Y qué maravilloso es que en toda congregación existan esos Bernabé, hijos de consolación. Amén. Entonces, hermano, cuando te hayas desanimado debido a las circunstancias, es fácil que te concentres en ti mismo y que te mires a ti mismo o los problemas que te rodean. Pero el primer paso que debes dar es mirar al Señor. El primer paso que debes hacer es darte cuenta de lo que Dios es para ti. El primer recordatorio que tú y yo tenemos que tener presente es quién es Dios para ti. Para ser animados, Señor. Amén. ¿Quién es Dios para ti? Por algo el Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Queridos, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Pablo, al pensar y recordar quién es Dios para él le alaba. Y quiero animarte a que al recordar quién es Dios para ti, le alabes, porque Él es Dios, porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Amén. El primer recordatorio para ser animado en Dios.
recuerda quién es Él. El segundo recordatorio lo encontramos en el versículo 4 y del versículo 8 al 11. Recuerda lo que Dios hace por ti. Recuerda lo que Dios es para ti, pero recuerda lo que Dios hace por ti. En el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y versículo 8 al 11. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, del cual nos libra, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El segundo recordatorio, hermanos, que necesitamos tener siempre presente es, recuerda lo que Dios hace por ti. ¿Y qué hace? Primero, Él es el que permite las pruebas. Amén. No vamos a hacer un estudio de la teología de las pruebas. Pero si quieren, Primera de Pedro es un lindo libro para estudiar y allí extraer la teología acerca de las pruebas. Pero, ¿qué es lo que Dios hace? Primero, es el que permite que vengan las pruebas. Yo sé que tal vez esto nos cuesta entenderlo. Y a muchos aún le han llevado a darle la espalda a Dios. Ahora, en el idioma original encontramos 10 palabras básicas para el sufrimiento. Y Pablo usa 5 de ellas en esta carta. Y la palabra más frecuente que él usa significa estar en estrecho o confinado, bajo presión. Nosotros aquí la tenemos traducida como tribulación. Como tribulación. Y Pablo se sentía oprimido por las circunstancias difíciles. Y la única dirección en la que él podía mirar era hacia arriba. Era la única. En los versículos 5 y 6, Pablo usó una palabra que significa aflicciones, la cual también se usa con referencia al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay sufrimientos que simplemente los tenemos porque por lo que somos humanos. Y enfrentamos el sufrimiento. Pero hay otros sufrimientos que nos vienen debido a que somos el pueblo de Dios. Debido a que queremos servirles. Debido a que estamos ocupados en los negocios de nuestro Dios. Amén. Eso es padecer por causa de la justicia. Nunca debemos pensar que las aflicciones son un accidente. Nunca debemos pensar que las dificultades o problemas, hermanos, que estamos viviendo, que enfrentamos, son accidentes. Recuerda lo que Dios hace por ti. Él permite que vengan las pruebas. Frente a las pruebas hay solo 3 perspectivas posibles. Una, si nuestras pruebas son producto del destino o la casualidad. Algunos creen esto. ¿Saben? Si esto fuera así, nadie puede controlar el destino y la casualidad. Nadie. Entonces, no tenemos esperanza ninguna. En segundo lugar, si nosotros mismos somos los que tenemos el control. Algunos dicen, bueno, nosotros controlamos las cosas. Si esto fuera así, tampoco tenemos esperanza. Pero si Dios es el que controla y confiamos en Él, entonces podemos sobreponernos a las circunstancias. Con su ayuda. Y es por eso que podemos decir caídos, pero no derrotados. Amén. Ahora, Dios nos anima en todas nuestras tribulaciones, enseñándonos por medio de su palabra que Él es el quien permite que nos vengan las pruebas. Amén. ¿O no han luchado con el versículo de Santiago capítulo 1? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas. Me acuerdo que la primera vez que tuve que predicar sobre ese pasaje, ¿cómo luché? En segundo lugar, Dios está en control de las pruebas. Versículo 8. Versículo 8. Ahora, Pablo se sentía oprimido como una bestia de carga, ese es el significado de la palabra, sí, con un peso demasiado grande que soportar, pero Dios sabía exactamente cuánto podía soportar Pablo. Mantenía la situación bajo control. No sabemos específicamente cuál fue la tribulación allí, pero sí fue lo suficientemente grave para que Pablo dijera que había perdido toda esperanza de vida. Ahora, si fue peligro de parte de muchos enemigos, leyendo Hechos 19 podemos entenderlo. Si vemos 1 Corintios 15, cuántas cosas él relata, enfermedad, tal vez, no sabemos cuál es, tampoco necesitamos saberlo. ¿Han escuchado esto? Cuando Dios pone a sus hijos en el horno, mantiene su mano sobre el termostato y su ojo en el termómetro. ¿Escucharon esto? Sí. Lo repito. Cuando Dios pone a sus hijos en el horno, mantiene su mano en el termostato y su ojo en el termómetro. Sí. Pablo podía haber perdido toda esperanza de salir con vida, pero Dios no había perdido la esperanza en Pablo. Hermanos, Dios es el que está en control de las pruebas. Recuerda lo que Dios hace por ti. Él permite que vengan las pruebas, pero Él tiene el control sobre las pruebas. En tercer lugar, Dios nos capacita para que soportemos nuestras pruebas. Versículo 9. Dios nos capacita para que soportemos nuestras pruebas. Lo primero que Él tiene que hacer es mostrarnos cuán débiles somos nosotros. Imagínense, Pablo, cuánto talento, cuánta experiencia. Como mencionábamos, qué calibre espiritual. Ya había atravesado cuántas pruebas. ¿Cuánto ya había vivido? ¿Experiencia? Tendría. Toda la experiencia. Y podríamos decir humanamente, toda experiencia que tendría que ser suficiente a él para soportar las pruebas. Pero Dios quiere que confiemos en Él y no en nosotros mismos. No en nuestro talento, no en nuestra capacidad, no en nuestra experiencia, o como algunos llaman, no en nuestra reserva espiritual. No. En el momento preciso, cuando así nos sentimos confiados y capaces en nosotros mismos, abrimos la puerta al enemigo para fracasar. Por eso Pablo, en 2 Corintios 12:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces, cuando tú y yo morimos a nosotros mismos, es entonces cuando el poder, ese poder que la palabra nos enseña, el poder de la resurrección, obra a nuestro favor. Amén. Morir a uno mismo no significa complacencia, no significa quedarse de brazos cruzados. Podemos estar seguros que Pablo no se quedó de brazos cruzados, pero oró, sin lugar a dudas, buscaría a Dios en su palabra. También pidió a otros que oraran por él, y lo vemos en repetidas veces, lo dice, no se quedó de brazos cruzados y confió que Dios obraría. El Dios que resucita muertos es suficiente para cualquier situación de la vida que tú y yo enfrentamos. Es suficiente. Dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 9. Sí. Pablo no negó lo que sentía. Hermanos, en medio de la dificultad o el desánimo, no niegues lo que estás viviendo. Él no lo negó. Ni tampoco
Dios quiere que nosotros neguemos nuestras emociones. Por eso Él dice en el capítulo 7, versículo 5, más adelante, Él dice, porque de cierto cuando fuimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Y si seguimos leyendo la historia de Pablo, vemos peligros aún de su propia nación. Entonces recuerda lo que Dios hace por ti. Él permite las pruebas. Él tiene el control de las pruebas. Él te capacita para que soportes las pruebas. Quinto, Dios te libra de las tribulaciones. Versículo 10. Versículo 10 de nuestro pasaje. Dios nos libra de nuestras tribulaciones. Pablo vio la mano de Dios librándolo. Sea que mirar atrás, sea que mirar a su alrededor, no sabiendo lo que le iba a pasar, pero él confiaba en la liberación de parte de Dios. Y él lo expresa así, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará. Entonces, Dios nos libra de nuestras tribulaciones. La palabra que usa Pablo aquí es una palabra que significa ayuda a salir del aprieto. ¿Saben? Dios no siempre nos libra de inmediato. O de la misma manera. Por ejemplo, Jacobo fue decapitado. Sin embargo, Pedro fue liberado. Hechos capítulo 12. Sí. Ahora, ambos fueron liberados de diferentes maneras. Algunas veces Dios no nos libra de nuestras pruebas, pero sí nos libra en nuestras pruebas. Pero sí podemos estar seguros, como Pablo lo expresa aquí, conscientes al recordar lo que Dios hace por nosotros, y Él nos libra de las tribulaciones. Y por último, en este punto, Dios se glorifica por medio de nuestras tribulaciones. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro, por el don concedido a vosotros por medio de muchos. Ahora, cuando Pablo informó lo que Dios había hecho por él, este coro de alabanza y adoración que comienza el versículo 3, la acción de gracias que él expresa, eso trae gloria a Dios, honra a Dios. Es difícil cuando estamos padeciendo recordar quién es Dios y alabarlo. Es difícil tal vez recordar lo que Dios hace por nosotros, pero esto es lo que Él hace. Este don concedido se refiere a la liberación de Pablo de la muerte, y es un maravilloso don. Pablo nunca se avergonzó de pedir que otros creyentes oraran por él. Y lo vemos en muchas cartas como lo hace. Dios cumple sus propósitos en las pruebas de la vida. Amén. Amén. Y podemos confiar en eso, descansar en eso. Dios cumple sus propósitos si nos rendimos y confiamos en Él, observamos cómo Él obra. Las dificultades pueden aumentar nuestra fe, fortalecer nuestra vida de oración y devoción. Nos acercan a otros creyentes y somos usados para glorificar a Dios. Así que cuando te encuentres en pruebas, en dificultades, recuerda lo que Dios es para ti y alábale. Recuerda lo que Dios hace por ti. Él está activo, obrando en tu vida. Tercero, el tercer recordatorio es, recuerda lo que Dios hace por medio de ti. Amén. Y esto lo vemos en la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 7. Recuerda lo que Dios hace por medio de ti. En tiempos de sufrimiento, la mayoría de nosotros nos inclinamos a pensar solo en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Nos convertimos en cisternas en lugar de ser puentes, decía un autor. Y es verdad. Pablo dijo claramente que no necesitamos experimentar las mismas cosas para poder recibir el consuelo divino.
Si hemos experimentado el consuelo de Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Amén. Entonces, recuerda lo que Dios puede hacer a través de ti. Sí. Y que tú puedas ser ese medio para consolar, animar, alentar a otros. Claro que si experimentamos tribulaciones similares, podemos tal vez tener una empatía mayor. Pero nuestra experiencia no puede alterar y no altera el consuelo de Dios. No lo altera, no lo cambia. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo nos da un ejemplo de esto. Él padecía un dolor que él lo describe allí como el aguijón en la carne. No sabemos lo que era ese aguijón. De vuelta, hay cosas que no sabemos y tampoco tenemos que perder tiempo en tratar de entender qué era. Lo que sí sabemos es lo que Pablo experimentó. ¿Y qué vivió? La gracia. Amén. La gracia de Dios. Por eso él pudo decirnos a nosotros en el versículo 9 de 2 Corintios 12, que nos dice, bástate mi gracia. No tendríamos esto si Pablo no hubiera sufrido. Y hoy tú y yo podemos entender que tenemos lo suficiente. La gracia de Dios. Amén. El tema del sufrimiento humano no es fácil de entender. No es fácil. Hay misterios que Dios obra que realmente nos es difícil y no lo vamos a entender hasta que estemos en su gloria. No lo vamos a entender. Algunas veces sufrimos, hermanos, por nuestro propio pecado y rebelión. Y es así. ¿No? El caso de Jonás, por ejemplo. Por nuestra propia rebelión, por nuestro propio pecado. El sufrimiento puede perfeccionar nuestro carácter, ayudarnos a participar del carácter de Dios. Pero el sufrimiento también puede ayudarnos a ministrar a otros. Y esto es lo que tú quiero que recuerdes, que lo que Dios hace a través de ti. Y tú puedes ser un instrumento en medio de tu iglesia para animar, alentar y ayudar a otros. Amén. No te olvides tampoco de esto. Recuérdalo. Lo que Dios puede hacer a través de ti. Y yo doy gracias a Dios por los hermanos que se me han cruzado en el camino en mi vida. Porque Dios los usó de esa manera, como ese instrumento de consolación. El versículo 7, aclara que siempre hubo la posibilidad de que la situación pudiera invertirse. Que ahora los creyentes de Corintios pasaran por pruebas para poder animar a otros. Pablo pasó por pruebas para animarle a ellos, pero ahora ellos pasarían por pruebas también para animar a otros. Y es parte de lo que debemos aprender y crecer. Hermanos, el ánimo misericordioso de Dios nos ayuda si aprendemos a soportar. Y la capacidad para soportar está allí. Porque Él dice que da mayor gracia. Ahora, es fácil. 2 de Pedro 3:18 nos dice que tenemos que crecer en el conocimiento y la gracia. Es fácil crecer en el conocimiento, pero crecer en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? ¿Y cuándo recibimos esa gracia? ¿Cuándo la recibimos? Cuando atravesamos esas diversas pruebas. No es que viene esa gracia y nosotros la guardamos en un cajón para usarla cuando queremos. Viene la fuerza y gracia necesaria en el momento oportuno. Eso es lo que nos enseña la palabra. Aprender la verdad de Dios y retenerlo en la cabeza es una cosa, pero vivirla y hacerla parte de nuestro carácter es muy distinto. Esto es lo que hizo Dios con José. 13 años de tribulación. 13 años de tribulación para ser el segundo en Egipto. Para salvar al pueblo de Dios.
Dios siempre nos equipa para lo que Él está preparando para nosotros. Y parte de esa preparación, aunque no nos guste, es el sufrimiento. Bueno, visto de esta perspectiva, el versículo 5 es muy importante. Incluso nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo que nuestra consolación. Pablo se refería aquí a la participación de sus padecimientos, también en Filipenses 3:10. Las pruebas que soportamos debido a que como somos de Cristo y como Cristo, somos fieles a la voluntad de Dios, somos hijos de Dios y su carácter se está formando en nosotros. Entonces, Santiago 4:6 nos recuerda que Él da mayor gracia. Mayor gracia. Este es un importante principio que captar. Dios tiene amplia gracia para tus necesidades, pero Él no la otorga por anticipado, sino en el momento que tú la necesitas. Y en eso puedes descansar. Venimos a Él por fe, al trono de gracia, para alcanzar misericordia y ¿qué? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Esto significa gracia, ayuda, la ayuda necesaria, la ayuda oportuna. Y 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que a nosotros queremos que el poco tiempo sea ya terminó ya, ¿no? El mismo que dice, os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Todos los recursos que Dios nos da pueden guardarse para el futuro. El dinero, el alimento, tantos recursos que Él nos da en su misericordia y gracia. Pero saben, la gracia no la podemos almacenar, sino que está allí, en el momento oportuno y correcto. Y esa es la que nos moldea y transforma nuestro carácter, para que después cuando vengan otras aflicciones sea nuestro carácter transformado a la imagen de Cristo, que nos ayuda a continuar y a enfrentar las próximas cosas que vengan en nuestra vida. Entonces, hermanos, una de las cosas que vemos en este pasaje es que hay compañerismo en el sufrimiento, porque puede acercarnos más a Cristo y a su pueblo. Pero si empezamos a revolcarnos en la autocompasión, el sufrimiento va a crear aislamiento y no va a cumplir su propósito. Entonces, ¿qué está causando en ti el sufrimiento, la prueba? Lo importante es fijar nuestra atención en Dios, no en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo somos animados en Dios? ¿Cómo podemos expresar este caído pero no derrotado? Recuerda tres cosas. Recuerda lo que es Dios para ti. Y alábale porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Amén. Recuerda lo que Él hace. Él es el que permite las pruebas. Él es el que controla las pruebas. Él es el que tiene un propósito detrás de ellas. Él está contigo en tus pruebas y hace que resulten para tu bien. Eso es lo que significa a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, para su gloria. Y finalmente recuerda lo que Dios hace por medio de Dios. Y permítele que te use para animar a otros. Permítele que te use para que tú seas quien console a otros con la consolación con que tú has sido consolado. Entonces, ¿cuál es el desafío para ti, hermano, y para mí? Es ser animado en Cristo a recordar esta verdad. Saca el foco de ti, ponlo en Dios, recuerda su obra en tu vida y conforme Él te enseña su palabra, confía y continúa. Confía y continúa, mirándole. Caído, pero no derrotado, por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre,
te alabamos por tu palabra. Amén. Porque ella, Señor, es la que nos pone en el camino correcto. Sí, Padre. Y nos ayuda, Señor, a comprender y entender, Padre, que dependemos de ti. Oh, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a recordar quién eres tú. Amén. Lo que tú haces por nosotros. Amén. Y lo que tú puedes hacer a través nuestro. Amén. No en nuestras fuerzas, sino en tu gracia. Sí, Padre. Y Padre, que vivamos siendo animados en Cristo en nuestra vida para glorificar y honrar tu santo y bendito Oh, nombre. Señor. Ayúdanos a mirarte a ti y seguir adelante y no quedarnos en ese sufrimiento, Oh, prueba o Señor. caída que hemos tenido, sino mirarte a ti, porque el Dios de toda gracia nos ha extendido la mano para seguir adelante. Gracias, Señor. Pido de tu bendición y tu ayuda. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Gracias. Gracias por la palabra. No voy a añadir nada, solamente hacer una invitación. Si tú no eres salvo, no tienes la seguridad de tu salvación, en esta tarde y en este lugar, recuerda algo, esa palabra tan repetida esta tarde, la gracia de nuestro Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación es un regalo de Dios. Si no eres salvo, recibe ese regalo que el Señor te está ofreciendo hoy. Y si tú eres un creyente, si somos creyentes, como pastor, le voy a dar, aunque Pedro no lo dio el deber, le voy a dar un deber. Recuerden algo y apréndanlo de memoria. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Queridos hermanos, que este versículo sea para esta semana un incentivo para levantarnos como iglesia y vivir para la gloria de nuestro Salvador. Dios les bendiga. Gracias.